El 16 de junio de 1983 se presenció la pelea más terrorífica y oscura que el mundo del boxeo ha vivido, arruinando la carrera y vida de la joven promesa Billy Collins por la falta de ética de su oponente Luis Resto. Este día marcaría y condenaría la carrera profesional de ambos. Luis Resto, nacido en Puerto Rico, se destacó como un talentoso boxeador con un récord invicto de 20 victorias en el momento del enfrentamiento. Había ganado una reputación como un peleador agresivo y poderoso, conocido por su habilidad para llevar a sus oponentes al límite con su estilo de combate implacable. Por otro lado, Billy Collins Jr., un joven boxeador estadounidense, también tenía un récord impecable de 14 victorias. Collins Jr. provenía de una familia con una larga tradición en el boxeo. Su padre, Billy Collins Sr., había sido un respetado boxeador en su época y ahora ejercía como entrenador de su hijo. La combinación de talento natural y el respaldo de su padre hizo de Collins Jr. una promesa emergente en el mundo del boxeo. El combate entre Resto y Collins Jr. se programó para el 16 de junio de 1983 en el Madison Square Garden de Nueva York. La pelea generó una gran expectativa. Se esperaba que el enfrentamiento fuera un choque de titanes, una oportunidad para que ambos boxeadores demostraran su valía en el escenario mundial. En las semanas previas al combate, los medios de comunicación y los fanáticos del boxeo estaban ansiosos por presenciar una batalla épica entre dos jóvenes talentos en ascenso. Las expectativas eran altas y se esperaba que el enfrentamiento fuera un punto de inflexión en las carreras de ambos boxeadores. Sin embargo, lo que sucedió en el Madison Square Garden esa noche superó todas las expectativas, pero no de la manera esperada. El combate se convirtió en un evento trágico y polémico que cambiaría la vida de ambos boxeadores para siempre. Es importante destacar que hasta ese momento no había indicios de que se estuvieran llevando a cabo prácticas antideportivas o trampas por parte de Resto o su equipo. Los antecedentes de ambos indicaban que sería una pelea justa y emocionante, una oportunidad para que ambos demostraran su destreza en el cuadrilátero. Desafortunadamente, lo que ocurrió esa noche fatídica se convertiría en una de las historias más tristes y controvertidas en la historia del boxeo. El descubrimiento posterior del engaño perpetrado por el equipo de Luis Resto arrojaría una sombra oscura sobre este combate, dejando una cicatriz imborrable en la memoria de los aficionados al boxeo y en la reputación de ambos. La pelea comenzó con un ritmo rápido y ambas partes mostraron su determinación por dominar el ring. Resto, conocido por su agresividad y estilo de combate implacable, demostró desde el principio su poderío físico y su habilidad para asestar golpes contundentes. Por su parte, Collins Jr., respaldado por el apoyo de su padre y entrenador, Billy Collins Sr., intentó mantener la compostura y contrarrestar la ofensiva de Resto. A medida que avanzaban los asaltos, se hizo evidente que Resto estaba llevando la delantera en la pelea. Sus golpes eran duros y precisos, y Collins Jr. tenía dificultades para responder con la misma contundencia. La diferencia en la potencia de los golpes se hacía cada vez más notoria, y el rostro de Collins Jr. comenzó a mostrar signos de los golpes recibidos. Sin embargo, a medida que el combate avanzaba, algo parecía estar fuera de lugar. Los golpes de Resto parecían más devastadores de lo habitual, y la fuerza con la que impactaban en el cuerpo de Collins Jr. era alarmante. Aunque Collins Jr. mostraba coraje y resistencia, sus ojos y su rostro comenzaban a hincharse debido a los impactos recibidos por Resto. Después del combate, las lesiones sufridas por Collins Jr. se revelaron como algo más que los resultados de un combate físicamente agotador. La gravedad de sus heridas despertó sospechas, y se llevó a cabo una investigación exhaustiva sobre los guantes de Resto. Fue entonces cuando se descubrió el engaño. Los guantes habían sido manipulados de manera cruel. Se encontró que Resto y su entrenador,
Panama Lewis habían retirado el relleno de los guantes y los habían reemplazado por una fina capa de yeso oculto bajo las vendas. Esta manipulación convertía los golpes de Resto en armas letales, infligiendo un daño mucho mayor del permitido y poniendo en peligro la integridad física de su oponente. El descubrimiento de este acto despreciable sacudió al mundo entero del boxeo. La noticia de la manipulación de los guantes de Resto y el sufrimiento de Collins Jr. se extendió rápidamente, generando indignación y repudio en la comunidad boxística entre los fanáticos del deporte. Este combate oscuro y deshonroso tuvo un impacto duradero en la vida de ambos boxeadores. Mientras que Resto fue suspendido de por vida y enfrentó a acciones legales, Collins Jr. sufrió daños físicos y emocionales irreparables. Su carrera profesional fue truncada y nunca pudo recuperarse completamente de las heridas infligidas por los golpes desleales de Resto. Tras el descubrimiento del engaño perpetrado por Luis Resto y su entrenador, Panama Lewis, se impusieron sanciones severas como resultado de su conducta poco ética y peligrosa. En primer lugar, tanto Resto como Lewis fueron suspendidos de por vida en el boxeo profesional. Esta medida fue tomada para salvaguardar la integridad del deporte y enviar un mensaje claro de que la trampa y el juego sucio no tienen cabida en el mundo del boxeo profesional. La suspensión de por vida significaba que ninguno de los dos podía participar ni competir en ninguna pelea oficialmente sancionada por las autoridades boxísticas. Además de las sanciones deportivas, tanto Resto como Lewis enfrentaron consecuencias legales por sus acciones. Fueron objeto de investigaciones criminales y acusados de varios delitos, incluyendo conspiración y asalto agravado. Estas acusaciones se debieron a la manipulación de los guantes que puso en peligro la salud y vida de Billy Collins Jr. Durante el proceso legal se presentaron pruebas contundentes que demostraban su culpabilidad y ambos fueron condenados. El caso de Resto y Lewis sirvió como una llamada de atención para la comunidad boxística y para la sociedad en general. La trampa en el deporte tiene consecuencias graves y puede poner en peligro la vida de los deportistas. Las sanciones impuestas a Resto y Lewis pretendían enviar un mensaje contundente de que este tipo de comportamiento no sería tolerado y que aquellos que violaran las reglas serían responsabilizados por sus acciones. La suspensión de por vida y las consecuencias legales tuvieron un impacto significativo en la vida de Resto y Lewis. Sus carreras en el boxeo llegaron a su final abrupto y su reputación quedó manchada de forma permanente. Ambos se convirtieron en figuras controvertidas y fueron recordados no por sus logros deportivos, sino por su conducta deshonesta y perjudicial. Además de las sanciones impuestas a Resto y Lewis, este caso también llevó a una mayor atención sobre las regulaciones y medidas de seguridad en el boxeo. Se intensificaron los controles y las inspecciones antes de los combates para garantizar que no se repitieran situaciones similares en el futuro. La seguridad de los boxeadores se convirtió en una prioridad para las autoridades y se tomaron medidas adicionales para prevenir cualquier intento de manipulación de guantes u otras prácticas desleales. Hasta aquí nuestro vídeo de hoy, donde hemos explorado en detalle el trágico encuentro entre Luis Resto y Billy Collins Jr., un capítulo oscuro en la historia del boxeo. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a like y suscribirte a nuestro canal para más contenido relacionado con el mundo del boxeo. Nos vemos en un próximo vídeo, a menos que te conecten un knockout.